Hay quienes ven con los ojos y quienes eligen mirar con otra visión. Este es un espacio para despertar, para comprender qué es el evolucionismo anímico. Bienvenidos y bienvenidas a Una mirada con la otra visión, con María Bruno. Esta es una emisión especial, una de 3 emisiones especiales que van a referirse específicamente al origen, digamos, de lo que nosotros llamamos evolucionismo anímico. Ustedes me habrán escuchado hablar mucho sobre el evolucionismo anímico y las aplicaciones que tiene, y la lógica que tiene ahí también. Pero es necesario que aclaremos de dónde salen estas cosas, porque si no queda medio ambiguo, pareciera que fuera una filosofía creada por el ser humano, una interpretación científica, si queremos verlo así, y tiene algo más profundo, es desde el origen de los tiempos, porque se apoya en las leyes naturales, y la naturaleza es parte del universo que conocemos y de lo que no conocíamos, pero que está. Entonces, es interesante entender esto. Yo voy a modo de presentación en estos casos, vamos a aclarar de vuelta esto. Estas 3 emisiones que vamos a hacer de radio tienen la finalidad de ilustrarnos cómo se manifiesta el evolucionismo anímico al ser humano, también denominado doctrina kardeciana. Constituye en sí mismo un cúmulo de verdades naturales de la creación. La creación se rige por leyes naturales que son concomitantes unas con la otra, en todas las cosas, en todos los órdenes. A medida que el ser humano va descubriendo eso, se va dando cuenta de esto. Nos muestra un camino. Ustedes pueden decir, pero ¿hay otros caminos? Sí, hay muchos caminos. Todos los que sirvan al ser humano para encontrar el camino hacia Dios, hacia la perfección que nosotros tenemos que hacer, son buenos. Lo que pasa es que en este caso nos muestra un camino que podríamos decir bastante rápido, tal vez el más rápido, para orientarnos bien y encontrar un sentido a la vida humana. Y más en estos momentos que son cruciales, necesitamos encontrar un sentido a la vida humana. Y ustedes siempre me han escuchado hasta ahora explicar que toda la doctrina es muy linda, pero tiene que tener aplicación práctica en la vida cotidiana, en lo que nos pasa. Y esta doctrina está basada en la fe racional, no la fe ciega, sino la fe racional, y a la lógica aplicada a la razón. Toda cuestión que choca a nuestro pensamiento tiene que ser, la tenemos que rechazar hasta que podamos entenderla. Es así. Eso está muy bien. Pero entonces vamos a hablar, para entender, muchas veces el origen de las religiones que salen de la necesidad que el ser humano siempre tuvo de encontrar un apoyo espiritual, ya sea por miedo, por aquello que consideraba que era superior a sus fuerzas, al que no podía comprender en las distintas épocas, y entonces buscaba un significado misterioso. Los efectos maravillosos y toda la mitología que hay de dioses
superiores, algunos que se enojaban con el hombre y todo lo demás. Bueno, así arrancamos con lo que sería el conocimiento espiritual del ser humano. Pero había un lugar específico si bien todo esto aparece en el mundo en forma simultánea y se interpreta de distintas maneras, pero en Asia Menor aparece Abraham, dándole el origen de pone por favor la imagen de Abraham, de poner, bueno, la imagen es una figura, ¿no? Pero él recibió, de alguna manera, por decirlo así, mensajes superiores que le hablaban de una espiritualidad que era todavía muy incipiente y como tal se interpretaba a nivel humano como lo podía hacer él. Ahora, ¿de dónde sale eso? De la capacidad interna que tenemos todos, de un vínculo con esa espiritualidad. A esa condición donde el ser humano tenemos, mejor dicho, todos, el ser humano encarnado que está acá en la Tierra, estamos acá en la Tierra, con el ser humano que está en el espacio, en el mundo espiritual, tenemos una relación de vinculación. A veces esa relación no la podemos percibir, entonces la negamos y tal vez por ser demasiado duditativo o temeroso o haber tenido malas experiencias, tratamos de rechazarlas. Pero en algún momento lo vamos a encontrar y lo vamos a encauzar. Cuando digo momentos, no digo el momento solamente de esta vida que tenemos, sino que va a ir a través de las distintas encarnaciones. En algún momento vamos a despertar y vamos a entender que esto existe porque lo vamos a sentir en carne propia, esa mediunidad. De todas maneras, dentro de lo que fue Abraham, después siguió la necesidad de formar a la población bajo un Dios único y que tenían que tener una moral establecida y fija a pueblos que eran muy ignorantes. Entonces aparece Moisés. Poneme la imagen de Moisés, que era entre lo maravilloso y todo el relato que hay, que es parte del ser humano, la interpretación del ser humano y la parte bíblica, pero la espiritualidad está expresada y el pueblo se fue formando de alguna manera dentro de una estructura que tenía que ver con entender obediencia a ese Dios creador, obediencia a sus líderes y después ser respetuoso de todo lo demás. Aunque era necesario el ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Como se decía. Bueno, así fue como se fue avanzando en el tiempo y estas religiones fueron dando curso a distintas ramas. Así podemos expresar, por ejemplo, que se llega a lo que es la Iglesia Católica con Jesús de Nazaret. Poneme la imagen de Jesús, que llega en un momento dado donde tiene que hablarle a sus hermanos que estaban con él en la ignorancia que tenían de la fe renovada, la misma fe, no cambiaba las leyes que tenían, pero decía que había dos principios importantes y superiores: amar a Dios, que no se entendía bien y aún hoy todavía no lo entendemos bien, amar a ese Dios creador que nos da la vida y amar al prójimo como a sí mismo, a ti mismo. Eso es lo que decía Jesús. Después, y él decía, de eso depende toda la ley y los profetas. Se los explicaba así.
se lo daba con parábolas, porque no podían llegar a entender otra situación. Entonces corre el tiempo donde ustedes piensen que 2000, llega en 1857 en Francia, que había pasado luchas, guerras, la revolución, había habido el siglo de las luces con una revolución previa cultural, mucho movimiento espiritualista, se hacían muchas cuestionamientos a los principios religiosos, pero no en cuestión de fe, no en lo básico, sino que eran las formas que se tenían. Y había para hacer quejas, porque realmente no siempre se manejó como se debía, con buen criterio, los valores cristianos, ¿no? Entonces, todo eso era necesario para ese pueblo que ya estábamos un poquito más despiertos, más con capacidad de discernir, como nosotros siempre decimos, era necesario llamarlo a la reflexión, a pensar un poco más. Y era un momento adecuado, porque además de eso, todavía no estaba la tecnología de hoy. Ustedes piensen que en esos momentos, en casi todos los hogares, en general de clase media, se hacían tertulias familiares a la tarde. La gente se reunía en torno de un hogar, se hacían lecturas, porque no había radio, televisión, entonces era un momento donde no había otra forma de comunicarse que con los libros. Y se leía y se comentaba, o se hacían representaciones, música. Era un ambiente cultural propio de familia o de familias. Así era el momento en que estaba todo esto. Claro, era necesario que lo que enseñó Jesús se revitalizara. Después vamos a ver por qué en el próximo episodio, el próximo programa, vamos a ver por qué el Padre Creador permite 2 días. A los encarnados, la revelación científica. Y a través del mundo espiritual, que somos los mismos que estamos acá, pero cuando morimos estamos yendo al otro lado, que también se manifieste la revelación espiritual. Hay 2 momentos, 2 formas y siempre todo tiene un motivo. Hay que pensar en eso, racionalmente. Lo vamos a ir explicando. Pero ahora sigan esto. ¿Quién era en ese momento un señor que se llamaba Hipólito León Denisard Rivail? Él nace en Lyon, Francia, el 3 de octubre de 1804. 3 de octubre de 1804. Y fallece en París, desencarna en París, el 31 de marzo de 1869. Pero él era un erudito, investigador, científico de esa época, dedicado a la parte de ciencia práctica y traductor de varios idiomas. Era consultor de gobiernos en materia educativa, de los gobiernos europeos, la mayor parte de los gobiernos europeos. Y fue discípulo de un gran investigador y filósofo, Pestalozzi, que hoy en día todavía
sigue su nombre al frente de la filosofía que se enseña en las universidades, ¿no? Aplicación de filosofía, pero aplicación también de sociología, porque en ese momento no había tanta separación. Entonces, Pestalozzi tenía los métodos de él para enseñar y sobre todo para analizar las cosas. Kardec también, Hipólito León de Nizarribel, también era una persona así. No era fácil de convencer la espiritualidad. Él tenía conducta, eso sí, pero él no quería saber nada de las religiosidades, por algún motivo. En ese momento y un poco antes, se hace presente fenómenos naturales. Y muchas veces podemos haber visto nosotros en la actualidad, en la familia, o han tenido recuerdos de haber visto fenómenos que no siempre se tiene que representar como que son fenómenos espirituales que se materializan de alguna manera, sino que primero hay que buscar las causas reales que puede haber. Un ruido, que resulta que es una copa que se cayó, o el viento que abrió o golpeó la puerta, y entonces uno dice, uy, tres golpes en la puerta, mal. No. Hay que ver qué pasó primero. Si hay una causa real que provoque eso. Entonces, pero se da que a veces que no. Y en ese fenómeno había en Estados Unidos los fenómenos de las hermanas Fox, que eran hermanas que estaban en una casa de pueblo prácticamente, y donde ocurrían fenómenos reales, de ruidos, de movimiento de objetos, cosas así, cada vez más marcados. Eso en Estados Unidos. Y volviendo a Europa, estaban también los fenómenos de los golpes en las mesas. Se decía las mesas parlantes. Imagínense ustedes el charlatanerismo que había detrás de eso. Para divertirse, para tomarlo un poco a la chacota o para hacer negocio, como más o menos pasa ahora, ¿no? Entonces los amigos de Kardec lo llevan a ver, participar de una fiesta y lo invitan a estar después de las fiestas comunes que hacían banquetes. Se quedaba un grupo para hacer ese tipo de cosas. Y él no quería al principio, pero bueno, se quedó para ver qué era eso de las mesas parlantes. Y claro, resulta que prácticamente era algo así. Se reunían alrededor de una mesa los participantes y se le hacían preguntas por sí o por no. Y parece que la mesa golpeaba una vez para tal cosa y dos veces para tal otra. Para sí o para no. Kardec se sorprendió de eso y dijo, acá, a ver qué hay. Y estudió todas las posibilidades de truco, fantasía o cosas que se hubieran puesto para hacer una payasada. Pero y en esa época no había tantas posibilidades. Hoy tenemos, si hacemos eso, tenemos 25 millones de veces cosas para hacer ese tipo de situaciones trucadas. Pero ahí no había truco posible. Y él dijo, bueno, acá no hay, yo no me doy cuenta que haya ninguna cosa mentirosa, engañosa del ser humano. Pero tampoco puedo creer que algo inanimado, como puede ser una mesa, un escritorio, tenga razonamiento y pueda contestar. Algo hay. Esa fue la primera impresión que se lleva a Kardec. Pero Kardec se aleja de eso, sigue su vida cotidiana, porque él tenía mucha actividad. Escuela, enseñanza, traducción de libros, asesoramientos, viajes. Era mucho lo que tenía para hacer. Y los amigos, los buenos amigos que tenía,
Hay historias después que se pueden informar ustedes, el que le interese, que en un momento dado, esas sesiones que se hacían serias en algunos lugares, no para hacer esta payasada de ruidos, hacían psicografías, se recibían mensajes escritos en distintos lugares, en distintos momentos y con distintos medios. Es decir, recordemos que el medium es aquel que tiene la posibilidad de recibir un mensaje y lo transmite. ¿De dónde viene ese mensaje? Del mundo espiritual. Puede ser bueno el mensaje o puede no ser bueno. Hay que distinguir. Así como nosotros acá tenemos compañeros de caminos humanos que son delincuentes, allá también, porque esos delincuentes cuando mueren van también para allá. Entonces estamos en un ciclo, vamos evolucionando pero no tan rápido. Ahora, los amigos van con un grupo bastante grande, unas carpetas bastante voluminosas de tareas, de trabajos recibidos así, y le dicen a Hipólito León de Nizar-Rivel, por favor, vos que tenés capacidad para hacer este tipo de trabajo, sistematizarla. ¿Qué quería decir eso? Las investigaciones había que ponerlas en un orden, había que catalogarlas, había que ponerlas por tema, por episodios, tipo de episodios, por contenido. Era un trabajo bastante ímprobo, porque ustedes piensan que ahí habría más de 400, 500 mensajes para catalogar. Y bueno, Kardec lo empieza a hacer. Y a medida que lo va haciendo, él después contaba que iba interpretando y dándose cuenta que había cosas que eran lógicas y sorprendentes y no estaban tan alejados de una realidad, que no se podía decir esto tan mal. Al contrario, daban lucidez en algunas cosas cuando se las veía contenidas. Recuerden que se recibía por medios muy jovencitos, casi ignorantes y separados, no había contacto entre ellos. Y se trataban de los mismos temas, con profundidad de personas ya instruidas. Entonces Kardec le llama la atención eso. Y poco a poco él se va acercando y un día, participando de una mesa mediúmnica genuina, por decirlo así, en una incorporación de un guía, y acá vamos después a aclarar qué tipo de guía, recibe un mensaje. Le dicen, tenemos que hacer una tarea en nombre del Maestro Jesús de Nazaret, para aclarar lo que él decía al pueblo. Y le dicen a Rivel, pensamos en que puedes hacerte cargo de hacer el trabajo de sistematización, porque tenés capacidad, porque tenés idoneidad y porque tenés probidad. Tenés capacidad de hacer las cosas bien. Y le explican, si aceptas, va a ser una tarea importante para vos, pero vas a estar comprometido, tu vida va a cambiar rotundamente, tu familia y vos. Porque a partir de ese momento vas a tener que, no es solamente hacer el trabajo, sino que después hay que difundirlo. Y eso va a chocar muchos intereses. Se lo explican. Y Kardec, en una medida, le preguntan, bueno, pero yo tengo la posibilidad de no aceptar. Sí, claro, no aceptes. Otro tomará tu lugar. No. A veces acá hay un tema. Muchas veces yo escucho compañeros de camino dentro de lo que es la doctrina espiritual, espiritista,
que dicen, bueno, pero si él no lo aceptaba, habría sido fulano, mengano. No hagamos especulaciones. Nosotros tenemos que leer lo que dice la doctrina y practicarla, sobre todo. Lo que decía el cristianismo vivo de Jesús. No había otra. Después el pensamiento humano la fue enredando. Nosotros tenemos que evitar que eso se vuelva a dar. Entonces, y fíjense en ustedes que me están escuchando a veces hablar de estas cuestiones, yo no estoy en contra de ninguna religión. Es más, mi mente científica de chico ya me decía, hay que buscar otra cosa. Pensaba en científico. Y lo único que a mí me cerró después todo es esto que estamos hablando ahora. Por eso yo lo estoy poniendo para que se entienda en estas cosas, el valor que tienen. Lógicamente que cada uno le da el valor que le interpreta, que le conviene para su estado de evolución. Así que, como siempre decimos, si ustedes algo no les cierra y no se preocupen. No hay ningún tipo de valoraciones diferentes, ¿no? Nada. ¿Estamos? Entonces, Jesús, Kardec empieza esta tarea y cuando empieza esta tarea se busca distintas referencias en distintos lugares. No usar él, sino que empezar a contactarse con otros centros que ya estaban en trabajos espirituales y ver que se recibía. Resulta que los seres que venían a traer esta revelación, ahora voy a explicar por qué digo que es revelación, lo hacían en distintos lugares en forma simultánea. Y de la misma manera. Entonces, con distintos medios. Kardec empieza el primer libro que él va a sacar, que es el Libro de los Espíritus, el 18 de abril de 1857, en base a preguntas. Y le hacen preguntas a Kardec, Kardec le hace preguntas al mundo espiritual, que responde el mundo espiritual con una idoneidad que excede la capacidad de los medios. Yo voy a permitirme leerles algunos de estos conceptos. Poneme el Libro de los Espíritus, por favor. Después le dicen también a Kardec pregunta, cuando está este trabajo hecho, ¿qué nombre le iban a poner? Porque había muchos trabajos espiritualistas en esa época. Y el nombre que queda, a propuesta del mismo mundo espiritual, le dicen, bueno, ¿por qué no lo llamamos el Libro de los Espíritus? Porque nosotros somos espíritus, almas en definitiva. No hay nada oculto, nada de brujería, nada al contrario. Si Jesús está 1.000.000 de años en evolución superior a nosotros, los que estaban diciendo este trabajo con Kardec estaban en el peldaño inmediato inferior. Todo lo que nosotros después llamamos arcángeles, ángeles, querubines, lo que ustedes quieran decir, guías espirituales, todo lo demás que son superiores a nosotros, muy superiores a nosotros, están año luz por debajo de ese nivel. Han venido a hacer una revelación que cuando ustedes lean la doctrina, la lean, la profundicen, es para todo el planeta Tierra. Y ustedes dirán, pero escúcheme, hay fanáticos de este lado, fanáticos, no importa. Eso después, en otro momento, si les interesa, lo vamos a ir explicando, pero todo va evolucionando. Nosotros tenemos que poner claridad en lo que se pueda. Recibimos esto, que es esta doctrina, ¿la ven ahí? Bueno, no sé si se ilumina bien, pero en esta doctrina, acá, son 5 libros más la revista espírita y después viene obras póstumas. Esa es la base.
todo ese trabajo que se hizo da una idea ampliada de todo y del por qué. Porque Jesús hablaba, pero ¿a quién le iba a decir los por qué si no podíamos entenderlo? Pero acá sí lo van a entender. Y fíjense ustedes, por ejemplo, la primera pregunta que hace, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? No, ¿quién es Dios? Porque filosóficamente tenemos muchos tratados bien intencionados del ser humano que tratan de interpretar esas cosas. Fíjense con qué sentido y concreción lo dicen. Y ellos mismos aclaran en el mundo espiritual que muchas veces se encuentran con la limitación propia de nuestro lenguaje. ¿Qué es Dios? Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. ¿Qué debe entenderse por infinito? Bueno, ahí viene otra pregunta que no lo vamos a ver. Vamos a ir a la cuarta. Bueno, pues son muchas. ¿Dónde puede encontrarse la prueba de la existencia de Dios? Vieron que a veces planteamos, si Dios existiera, le dicen, es un axioma que aplicáis a vuestras ciencias. No hay efecto sin causa. ¿De dónde sale si no? Ellos dicen, la creación que ves, la materia, todo lo demás. Algo la creó, una potencia. Bueno, las siguientes preguntas es, ¿existe en alguna parte del espacio universal el vacío absoluto? No, nada hay vacío. Lo que te parece vacío está ocupado por una materia que escapa a tus sentidos e instrumentos. Vuelvo a leer, 1857. No, nada hay vacío. Lo que te parece vacío está ocupado por una materia que escapa a tus sentidos e instrumentos. No es la materia mesurable. ¿El espacio universal es infinito o limitado? Infinito. Suponle límites. ¿Qué habría más allá? Esto te confunde la razón. Bien lo sé. Y sin embargo, tu razón dice que no puede ser de otro modo. Es como el infinito en todas las cosas y no es en vuestra pequeña esfera donde podréis comprenderlo. Quiere decir que nosotros estamos limitados, como siempre decimos, a nuestra verdad relativa, a la materia en que estamos. Estamos como en una escuela. La casa nuestra, que es la del planeta Tierra, es una escuela, pequeña escuelita de provincia, donde se nos da la posibilidad de ir creciendo espiritualmente. Vamos a otra pregunta. De la 80. ¿Es permanente la creación de los espíritus o solo tuvo lugar en el origen de los tiempos? Miren ustedes. ¿Es permanente la creación de los espíritus o solo tuvo lugar en el origen de los tiempos? ¿Qué responden? Es permanente, es decir, Dios no cesó jamás de crear. No cesó jamás de crear. Sigue creando. Aunque aquellos que dicen que, bueno, la Tierra no alcanza, bueno, él sigue, el universo no alcanza, él sigue creando. Y en el otra pregunta del libro de los Espíritus dice, en 81, pregunta 96, ¿los espíritus son iguales o existen entre ellos alguna jerarquía? ¿Los espíritus son iguales o existe entre ellos algunas jerarquías? Responden, pertenecen a diferentes órdenes, según el grado de perfección al que han llegado. Pertenecen a diferentes órdenes, según el grado de perfección al que han llegado. Quiere decir claramente
que no les está dado Dios ninguna gracia para que sean querubines, ángeles. Eso es de interpretación humana. Sino la infinita misericordia, la infinita sabiduría, la infinita bondad de Dios estaría fallida, porque crea distintas órdenes limitadas de cosas. A uno lo pone para sufrir y a otro lo pone para cantarle loas y disfrutar toda la eternidad. No es así. Acá te lo dicen. Vamos progresando. Tenemos la oportunidad. Trabajo. Ese es el libro de los espíritus. Y siguen, porque imagínense que también explica cómo se encarna, cómo el espíritu venimos como espíritu y incorporamos la materia en el momento de la concepción, para redondearlo, vincularlo con la materia, y también cómo se desencarna, que también es un proceso que tiene cierto grado de turbación y experiencia todavía acá, porque estamos muy apegados a la materia, nos resistimos muchas veces. Intervención de los espíritus en el mundo corporal. En el mundo corporal, el mundo espiritual permanece permanentemente, es como son vecinos. Nosotros en donde estemos vemos vecinos, en el barrio, enfrente, en el trabajo, en el edificio donde vivimos, nos saludamos, algunos nos miramos medio torcidos, bueno, es así. Y en la parte espiritual también, no los vemos, pero están. Algunos nos acompañan, otros tratan de inspirarnos buenas ideas, nos aconsejan, que serían los ángeles guardianes. ¿Está bien? Tienen esa tarea, porque ahí viene otra cosa. Nosotros, ¿qué somos? Somos almas. Hay una diferencia que ellos mismos establecen para que nosotros entendamos ahora vamos a hacer un pequeño intervalo, nosotros entendamos que si estamos hablando de seres humanos que están en el espacio, en la espiritualidad, o que están encarnados. Entonces, espíritus cuando están del otro lado, estamos del otro lado, y almas cuando estamos acá, encarnados. Entonces, en el momento de los sueños, en el momento donde nosotros hasta podemos estar en vigilia, pero nos ponemos en el reposo, como alguien dice, me tomo un té, y nos alejamos un poco del ruido, nuestra alma toma otra dimensión. Se libera un poquito. Eso da para entender mucho material y está bien explicado totalmente. Aquellos que le interesan tienen acuérdense que la doctrina espírita tiene 3 alternativas. Las personas que están con ganas de saber, entender algo, porque son curiosos y quieren husmear, van en todas las cosas que les parecen algo de espiritualidad. Y vienen, preguntan y después se van. Está bien. Después tienen los otros que quieren aprender. Y después aquellos que ya quieren aplicar en su vida los valores, que no son otra cosa que el cristianismo puro, pero bien puro y bien explicado y con responsabilidades. Cuando Jesús decía, hipócritas que dais la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, lo decía claramente y después tenete la consecuencia de lo que estás haciendo. Bueno, en este caso nosotros ahora vamos a hacer un pequeño intervalo y arrancamos con el libro de los medios.
pausa para una mirada con la otra visión. Estamos escuchando una mirada con la otra visión. Una mirada con la otra visión. Te invito a dejarnos tu comentario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Una mirada con la otra visión. Bueno, ahora vamos a tocar el segundo libro, porque hasta ahí estaba todo bien. El libro de los espíritus explica un montón de cosas de por qué estamos, dónde estamos, abre las puertas a un conocimiento. Nos dicen, miren, los espíritus son ustedes mismos, de distintos niveles a medida que tenemos evolución. Los puede haber más ignorantes y mucho más sabios que ustedes. Y después están los guías, todo lo demás. Pero había que entender cómo era la parte mediúnica, porque existía y se usaba, acuérdense, los oráculos de Delfos, las pitonisas, que también en Grecia se usaban mucho, y todos los pueblos antiguos que tenían correlación con todo esto, es decir, había una vinculación espiritual muy grande. Entonces, ¿cómo se manejaban? El mismo arca de Noé, el arca de la antigua alianza, era algo que significaba una vinculación con Dios, que los únicos que lo podían usar eran los sacerdotes. El que se acercaba ahí, según lo que cuenta la espiritualidad, quedaba fulminado si no eran sacerdotes. El libro de los mediums se abre en enero de 1861, es decir, 4 años después de trabajo. Y también se hace en base a preguntas, pero tiene una concepción más evolucionada, porque se reciben mensajes de distintos lugares sobre un tema específico y Kardec después lo va considerando. Y Kardec dice, por ejemplo, ¿qué refiere ahí? La acción de los espíritus allí, las condiciones físicas, las situaciones físicas espontáneas que podía darse en las manifestaciones, videncias y todo lo demás, la bicorporeidad, donde se podía dar la presencia de espíritus, del mismo espíritu en un lado y simultáneamente en otro, aparentemente. ¿En qué lugares estaban los espíritus? Vieron que todavía nos queda a veces, cuando uno habla de esto, la ignorancia dice, no, porque no hay que ir a los cerca de los cementerios, a la noche, todo, porque hay almas y sí, también hay almas en turbación por todos lados. Lo que pasa es que nosotros, si somos buenos personas que ya aprendimos a tener una conducta buena, relativamente buena para con los demás, respeto para con los demás, tenemos que entender que eso nos protege también de esos espíritus así errantes que puedan haber. Y esos espíritus errantes no están tan errantes. Hay guías que están tratando de llamarlos a recomenzar un reequilibrio, una rehabilitación para entender qué tienen que ir haciendo poco a poco. Porque nadie está castigado. Todos tenemos aprendizajes para hacer. Algunos fallamos y bueno, nos van diciendo otra vuelta, de darnos otra oportunidad. Y la naturaleza de las comunicaciones, eso es interesante, porque las comunicaciones pueden ser de mala calidad,
pueden ser de trivialidades, pueden ser de mensajes a veces pseudo sabios, y puede ser de mensajes bien provechosos para los que están asistiendo. Y se puede dar con distintos tipos de mediunidades. A veces tenemos videntes, medium auditivos, medium parlantes que pueden expresar con la voz lo que están recibiendo, psicógrafos que empiezan a escribir, y siempre hay un trabajo a veces que se recurre un poco a la situación de ponerme por favor el libro de los medium, se recurre a la interpretación errática que se puede dar de creer que todo lo que viene de ese mundo espiritual, están las personas que no creen y las personas que creen y creen todo, no analizan nada, porque no, lo hizo bien, mira el medio, yo lo conozco. Sí, uno lo puede conocer, pero uno tiene que tener responsabilidad también de lo que está pasando, y analizar, discernir, porque a veces y en las sesiones bien hechas, el director encarnado también tiene que estar alerta de cómo está pasando todo, cómo se está manejando todo, de vincularse mucho con el director espiritual superior que está guiando, y siempre acordándose que nosotros somos los que tenemos que trabajar. Entonces la responsabilidad es nuestra. Ellos en el mundo espiritual superior pueden orientarnos, pueden aconsejarnos, pueden alertarnos, y a veces hasta lo hacen en sueños, que aquellos que por ahí han tenido algún sueño lúcido, de aquellos que se despiertan y encuentran que tienen claridad en lo que pasó y tienen que ver con algo de ellos, sienten eso. Bueno, esos son sueños lúcidos, son mensajes, a veces premoniciones también. Bueno, pero no nos metamos en eso, vayamos en lo general. Y en lo general tienen dos tipos de reuniones mediúnicas. Si yo hago una reunión mediúnica para tomar el té, para pasar un rato entretenido, que a veces se comete el error de llegar a eso, los seres que vienen, aunque puedan ser esclarecidos, bien intencionados y todo, no son superiores. Los seres superiores no pierden tiempo. A ver, un maestro o un profesor o un catedrático que está en tareas, un investigador, o un mismo profesional en cualquier tarea, que está ocupado, una persona, yo lo pongo como ejemplo, no quiere decir que sean específicamente nada en especial, pero no pierden tiempo. El que tiene tiempo para pasarse el rato en la plaza, en ir a una película, en reunión de café con amigos, alguna vez lo pueden hacer, pero siempre ahí hay que tener cuidado con eso, porque no es lo bueno. No es lo bueno. Entonces también es eso. Una pregunta que a veces ocurre: el ambiente moral. No, la mediunidad ocurre independientemente del ambiente moral y de la moralidad del medio. A mí no me gusta mucho hablar de moral, pero acá se habla de moral porque en la época en que estuvo esta revelación se hablaba de moral. La moral cambia con la época, con los tiempos, y ya después vamos a hablar en algún momento cómo se veía la moral y por qué digo que cambia. La ética, a mí me interesa la ética. La ética tiene que ver con la conducta. Uno tiene que tener conducta ética. ¿Se puede cambiar la ética, la conducta ética? Sí, pero tenés que cambiarlo vos. Tu ética tiene que estar de acuerdo a tu conciencia
y tu sapiencia, lo que vas comprendiendo de la vida, pero no la conducta social que puede cambiar. La moral muchas veces tiene que ver con la concepción de época o la conducta del momento. Es así. Entonces, eso nosotros tenemos que tenerlo muy en claro. Después, los animales, los compañeros que a veces tenemos al lado. Caballos, perros, gatos, por decir algunos, todos los animales. ¿Tienen percepción? Sí. No lo pueden interpretar como nosotros, no van a percibir las cosas como nosotros todavía, pero lo sienten, lo presienten. Muchas veces encontramos animales que muestran que están dándose cuenta de que hay movimientos que uno piensa que está solo, y el animalito, el perro, retumba, rezonga, ladra, y uno dice, ¿por qué? Y hay algo que lo hace poner mal, o bien, pero lo asusta a veces. Bueno, es porque ellos tienen capacidades también de observación. La identidad de los espíritus. A veces los espíritus superiores también se manifiestan varias veces, y si uno tiene la posibilidad y el deseo de pedir que se identifiquen de alguna manera, para que no nos equivoquemos, nos dicen un nombre que para nosotros es apreciado, valorado. Entonces se presenta de alguna forma no para copiar algo ni para engañar, sino para que lo identifiquemos. Yo soy fulano o fulana, como fuera en sus vidas anteriores. Pero ¿es real? No. Puede ser otra persona. Las vírgenes que aparecieron, tantas vírgenes por todos lados, ¿son las verdaderas madres de Jesús? No necesariamente. Están en nombre de Él, se presentan así. ¿Y esto resta algo del valor de lo que están haciendo? No, al contrario. Bueno, otro tema que a veces se plantea, esto es bueno de saber, si se pueden evocar espíritus. A veces nos hemos encontrado casos que incluso hoy se acercan a centros así de espíritas para preguntar si pueden evocar al familiar que se murió hace poco. No. La evocación no es útil ni es conveniente. Se puede molestar a la persona que está todavía, no sabemos en qué estado se encuentra del otro lado, siempre bien atendida, pero y no nos sirve a nosotros. Entonces, quienes pueden hacer eso son a veces personas que hacen negocio económico. Entonces te evocan a cualquiera. No es conmigo. ¿Qué preguntas les podemos hacer a los espíritus? A veces alguien en tono de sorna dice, bueno, pregunten el número de la lotería. Si te lo dicen, te van a jorobar y no van a ser espíritus superiores. Porque eso, el número de lotería depende del azar, de combinaciones que son matemáticas, de posibilidades. No se regula de una manera que no se puede tocar. Eso nadie puede saberlo. Y hay contradicciones y supercherías, sí, pero las contradicciones son porque son parte del error humano y las supercherías sirven para tapar cosas y meter miedo y espere. Miren, no se evoca, no conviene preguntar a los, no toquen a los muertos, hay que dejarlos en paz. No, bajo ningún punto de vista. Lo que no hay que molestarlo. Bueno, vamos a las preguntas que acá responden. Acá una parte que me interesó es
que expliquen algunas cosas que son válidas. Los fenómenos espíritas son producidos por inteligencias extracorpóreas. Dicen, acá no son preguntas, son respuestas. Es decir, por espíritus. Los espíritus constituyen el mundo invisible. Se los halla en todas partes. Los espacios están poblados de ellos hasta lo infinito. Los hay, o sea, hay vida en todo el universo. Los hay sin cesar en torno a nosotros y estamos en contacto con ellos. Pero no hay que asustarse. Si son medios o más dedicados a la materia, ni siquiera nos van a percibir. Están al lado, pasan, pero están en su mundo. Y si son superiores, solo se van a acercar si los convocamos por algo o si sienten que nuestro pensamiento se vincula con ellos. Si no, no. Nosotros tenemos que ser cuidadosos de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Los espíritus obran continuamente sobre el mundo físico y el mundo moral, y son una de las potencias de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Los espíritus no son seres aparte de la creación. Son las almas de los que han vivido en la tierra o en otros mundos y que se han despojado de su envoltura corporal. Lo que decimos, cambiamos el traje o la vestidura. De donde se deduce que las almas de los hombres son espíritus encarnados y que al morir nosotros pasamos a ser espíritus. ¿Está claro? Bueno. Hay espíritus en todos grados y de toda bondad y maldad, de saber y de ignorancia. Lo mismo que vemos acá. Bueno, todos se hallan sujetos a la ley del progreso y pueden alcanzar la perfección. Pero como poseen su libre albedrío, llegan a aquella en un tiempo más o menos prolongado, conforme a sus esfuerzos y a su voluntad. Si yo me detengo en cosas que no debo, voy a tardar más. Voy a tener que hacer más encarnaciones, más tareas. Son dichosos o desventurados, según sea el bien o el mal que hayan hecho durante su vida y con arreglo al grado de adelanto en que estén. ¿Por qué es esto? Porque, ¿qué es el bien? La regla de oro que puso Jesús, amar a Dios por sobre todas las cosas, es decir, a toda su creación, y al prójimo como a nosotros mismos. Si no hacemos eso, bueno. La felicidad perfecta, sin ninguna nube, solo es patrimonio de aquellos espíritus que alcanzaron el grado supremo de la perfección. Imagínense ustedes, por ejemplo, espíritus del nivel de Jesús de Nazaret o superiores a él, o muy superiores a él, porque la perfección sigue, relativa, pero sigue. Ya las tareas se hacen casi con alegría, están en varias tareas en forma simultánea, y para ellos esa es la alegría, no es una alegría estática, no es una felicidad estática, sienten felicidad, vibraciones de emoción que superan a lo nuestro, pero muchísimo. Son dichosos o deben, a eso es el lema. En determinadas circunstancias todos los espíritus podrán manifestarse a los hombres. El número de los que pueden comunicarse con estos es indefinido. Los espíritus se comunican a través de los medios, que les sirven de instrumentos o intérpretes. La superioridad o inferioridad de los espíritus es reconocida por el lenguaje con que se expresan. Los buenos solo aconsejan el bien y únicamente dicen cosas buenas. Bueno, había otra pregunta también que dicen 187. ¿Es posible dividir a los medios en dos categorías principales? A saber, no, es posible, lo dicen, como no es pregunta. Medium de efectos físicos, que son los que actúan más en la materia, y medium de efectos intelectuales, que son los que están más esclarecidos. Yo lo voy pasando así medio rápido porque
Entre los escollos con que se tropieza la práctica del espiritismo, hay que incluir en primera línea a la obsesión, es decir, al dominio de algunos espíritus suelen tener sobre ciertas personas. ¿Qué es esto? Lo que nosotros llamamos muchas veces personas que están esquizofrénicas y demás, tienen que ver muchas veces con una relación espiritual patológica. Muchas veces lo vemos entre encarnados ese efecto. Uno con otro se matan, pero están siempre juntos. Se extrañan, no aceptan la separación. También pasa cuando uno está en la parte espiritual y el otro está en la parte material. Y a veces el obsesor, ese que está en la parte material, es corpórea, que no deja de pensar y de traer y renegar, pelearse con el otro, entonces lo tiene como relacionado. Eso se puede cortar siempre que los tiempos sean llegados. Bueno, así es esta cuestión. Espero que esto les haya servido. Después que termine el programa, ustedes pueden agregar preguntas que las vamos a ir contestando en el próximo cuando vengamos en vivo. No se van a perder esas cuestiones. Pero espero que esto les sea agradable de lo que hayan escuchado. En la próxima programa, que también va a ser grabado, vamos a hablar del libro del Evangelio, según el espiritismo, y el cielo y el infierno, la justicia divina. Fíjense ustedes cómo se cambia la estructura, y eso se aplica a la vida cotidiana. Bueno, creo que por hoy hemos terminado y les agradezco mucho el acompañamiento y el entendimiento. Nos veremos. Gracias por compartir este espacio radial. Gracias por elegirnos, por elegir una mirada con la otra visión. Hasta la próxima.